Hola, ¿cómo están? Soy la profesora Esmeralda. Vamos a hablar ahora sobre un interesante contenido llamado el paso de la vida nómada a la vida sedentaria. Quiero antes explicar qué es nomadismo o vida nómada. El nomadismo es una forma de vida que practican algunos grupos de individuos, los cuales se caracterizan por movilizarse de un lugar a otro de manera constante. Asimismo, el nomadismo también es un estilo de vida de diversas especies de animales. En la historia, el nomadismo fue una práctica muy extendida durante la prehistoria, especialmente durante los períodos paleolítico y neolítico, cuando los nómadas se trasladaban de un territorio a otro, bien porque se agotaban los alimentos o por causa de los cambios climáticos y geológicos. Por lo tanto, los humanos nómadas tenían que movilizarse de nuevo hasta otro lugar en el cual se pudieran establecer por un tiempo y así consecutivamente. No obstante, fue gracias a los movimientos migratorios de los nómadas que los continentes poco a poco y paulatinamente se fueron poblando y el ser humano se adaptó a las particularidades de cada región. En la actualidad, existen pocas comunidades que practican el nomadismo, como es el caso de los beduinos, grupos nómadas que se mueven entre diversas zonas del Medio Oriente y África, dedicándose principalmente al pastoreo. Quiero ahora explicarles en el caso contrario qué es el sedentarismo. El sedentarismo en la historia fue un tipo de vida de los seres humanos. El sedentarismo es una forma en que una tribu, un pueblo, un lugar, una familia, etcétera, se queda en un solo lugar y lo toman como su lugar de vivienda. La sedentarización se consolidó definitivamente con la fundación de las primeras ciudades, como por ejemplo Jericó tiene ya entidad poblacional hacia el año 9500 a.C. La característica fundamental del hombre sedentario es el descubrimiento de la agricultura y la cría de animales como medio de supervivencia. Fueron estas actividades las que generaron el fin de los desplazamientos o el fin del nomadismo, la construcción de viviendas permanentes y la creación de los primeros asentamientos humanos. ¿Cuál es la multicausalidad en el paso de la vida nómada a la vida sedentaria? Bueno, quiero explicarles que la multicausalidad es un principio que sostiene que un fenómeno siempre cuenta con múltiples causas. La idea de causa, en tanto, se refiere al origen o el motivo de algo. El concepto multicausalidad es igual a decir múltiples causas o diversas causas que originan un evento, en este caso, que originaron el paso de la vida nómada a la vida sedentaria. Bueno, conoceremos las diversas causas o la multicausalidad de este evento, que es el paso de la vida nómada a la sedentaria. Una de las principales causas de la aparición del sedentarismo consistió en el descubrimiento de la agricultura, que es considerado como uno de los inventos más importantes en la historia de la humanidad. Existió una fase anterior a la agricultura en la que algunas tribus consiguieron almacenar los alimentos recolectados con la finalidad de preservarlos. Asimismo, antes de que se estableciera la agricultura como concepto y actividad humana, las comunidades prehistóricas tuvieron que pasar por muchos procesos hasta conseguir establecerse con éxito. Incluso se tienen registros de algunas tribus
tribus que retomaron el nomadismo como consecuencia de prácticas de cultivo fallidas. Otra causa que provocó el paso del nomadismo al sedentarismo consistió en el cambio climático. Este ocurrió junto con la última glaciación. Una glaciación es un periodo de larga duración en el que baja la temperatura global y da como resultado una expansión del hielo continental de los casquetes polares y los glaciares. La glaciación es un periodo por el cual grandes cantidades de hielo cubren un lugar determinado y se forman glaciares en numerosas montañas durante largos años. Esto ocurrió con la última glaciación hace 10.000 años. Después de esta glaciación del planeta se fue calentando poco a poco. Es decir, gracias al calentamiento global, después de la última glaciación hace 10.000 años, muchas comunidades o tribus decidieron asentarse en determinados lugares porque las condiciones climáticas se lo permitieron. Esto dio origen a las conocidas civilizaciones de la antigüedad. Otra causa del paso del nomadismo al sedentarismo fue por el paso de los movimientos migratorios de los nómadas en los continentes. Dichos continentes se fueron poblando paulatinamente y el ser humano se adaptó a las particularidades de cada región, formando pequeños asentamientos en lugares determinados, dándose de esta forma el inicio al sedentarismo. Otra causa del paso del nomadismo al sedentarismo fue la creación de herramientas para la caza y la recolección de alimentos, lo que condujo al desarrollo de la agricultura y la ganadería y permitió el cultivo de mayor cantidad de alimentos y la cría de animales. Otra causa del nomadismo al sedentarismo fue la creación paulatina de grupos sociales en una región determinada, convirtiéndose en un estilo de vida permanente, formando así pequeños grupos sociales. Bueno, esas son algunas de las causas o multicausalidades que se dieron en el paso del nomadismo al sedentarismo. Bueno, haremos una comparación de las actividades y las formas de vida nómada y sedentaria. Quiero explicarles la diferencia entre estos pueblos nómadas y los pueblos sedentarios. Los pueblos nómadas migran constantemente de un territorio a otro según el ritmo de consumo de los recursos disponibles. No poseen un lugar fijo y determinado. En cambio, la diferencia con los pueblos sedentarios es que permanecen en un mismo lugar que acondicionan para hacer su hogar durante generaciones. Ahí mismo producen lo que necesitan. No lo andan buscando como los nómadas. Otra diferencia es la siguiente. Las actividades económicas de los nómadas era la recolección de frutos secos y bayas del bosque. En los pueblos sedentarios, su principal actividad económica era la actividad agropecuaria, pero a ella se suma luego una inmensa variedad de actividades posibles gracias al flujo continuo de alimentos. Los nómadas poseen sociedades menos estructuradas políticamente y eran dependientes de la sangre y la familia para su identidad cultural. En cuanto a los sedentarios, estos poseían sociedades más estructuradas política y económicamente, en las que surgió la noción de permanencia geográfica, lo que luego va a ser la idea de nación. Los pueblos nómadas construyen
en viviendas frágiles y fáciles de desmontar o aprovechaban cuevas y otros lugares disponibles. En cambio, los pueblos sedentarios construían viviendas hechas para durar en el tiempo y para soportar el embate de los elementos climáticos. Los pueblos nómadas se encontraban en íntima relación con su entorno natural y los pueblos sedentarios habitaban un entorno netamente humano, a excepción de los animales domesticados. Los pueblos nómadas poseían poca capacidad de acumulación y pocos deseos de ello, ya que tendrán que mudarse prontamente. Llevan consigo siempre lo mínimo indispensable, o sea, no podían trasladar sus elementos de vida porque prontamente tendrían que sacrificarse montando grandes pesos y cargas en la trayectoria. En cambio, los pueblos sedentarios poseían una gran capacidad de acumulación de bienes y alimentos, lo cual se traduce en la capacidad para sobrevivir las estaciones climáticas más difíciles, para obtener tiempo libre que dedicar a otras actividades y para alimentar grandes redes de intercambio. Bueno, esas son algunas de las diferencias en cuanto a estilo de vida y algunas actividades que estos dos tipos de pueblo manifestaban a través de la historia. ¿Qué cambios ocurrieron a partir del sedentarismo de los pueblos? Bueno, quiero explicarles que a partir de la sedentarización hubo importantes cambios en las formas de vida, pues se construyeron viviendas y se elaboraron instrumentos de trabajo y utensilios para las actividades cotidianas. Así se inició la economía basada en la agricultura. El paso del nomadismo al sedentarismo fue uno de los cambios más importantes en la historia de la humanidad. Supuso una modificación completa en los ámbitos cultural y social. Los nómadas vivían principalmente de la caza y de la recolección de animales y frutas. La sedentarización se consolidó definitivamente con la fundación de las primeras ciudades como Jericó en el año 9500 a.C. La ciudad representaría la culminación del proceso de sedentarización humano y dicho proceso perdura todavía en la edad contemporánea. La ciudad o la construcción de ciudades fue consecuencia directa del establecimiento definitivo de los pueblos sedentarios en un territorio determinado. La agricultura permitió que la tribu se detuviera para cuidar del proceso del sembrado y la domesticación de animales. Ello implicó el trabajo, pero también el tiempo de espera, de cual nace un desarrollo cultural determinado, como la escritura, un sistema de representación gráfica en su propio lenguaje, por medio de signos trazados o grabados sobre un soporte. En tal sentido, la escritura fue un modo gráfico específicamente humano por conservar y transmitir la información. A la vez se realizó un registro del tiempo o calendario, una cuenta sistematizada del transcurso del tiempo utilizado para la organización cronológica de actividades. También se cultivaron las matemáticas, las observaciones astronómicas, el comercio, la agricultura, conllevando que la tribu tuviera ciertas posesiones que debe cuidar de las ambiciones de otras tribus, y por primera vez los pueblos construyen las fortalezas y murallas o ciudades. Existen en la actualidad vestigios de murallas en todo el Oriente Medio, con datos de más de 10.000 años, y en muchos casos estas son el único vestigio que prueba la presencia de una ciudad. La sociedad agraria, que en aras de proteger y administrar la producción, crea las relaciones de clase y posición social que en el nomadismo son menos complicados, y de ahí nace el dirigente de la ciudad. Las primeras ciudades fueron autóctonas, tribales, dependían de sí mismas y se aliaban con otras circunstanciales, como las polis de Grecia, Fenicia,
entre otros. Desde ese entonces, la práctica del sedentarismo se ha mantenido hasta hoy en la actualidad, llevando un nivel de desarrollo dentro de las ciudades y países, logrando de esta manera una civilización más compleja y organizada. Bueno, espero hayan comprendido la historia sobre el paso de la vida nómada a la vida sedentaria, sus causas, sus cambios y comparación de actividades entre estos dos tipos de vida. Nos seguiremos viendo en los siguientes videos. Cuídense mucho.